Bien, ante todo, muy buenos días, queridos alumnos del cuarto año de nivel de secundaria. El quien les habla es el profesor Limber Soto Guamaní, el eh, área de anatomía humana. Entonces, como vemos en las ilustraciones, están casi todo empapado a los diferentes órganos y sistemas del cual vamos a tratar de explicar dentro del transcurso de todo el año virtualmente. Entonces, lo que yo quisiera es que se empapen detalladamente ustedes y estén atentos a las diapositivas que se van a pasar. Algunas sugerencias, algunas dudas, por favor me hacen una llamada. Las actividades que yo les deje de acuerdo a estas diapositivas o las clases que siempre haga, me hacen una llamada, me lo envían el trabajo personalmente a mi WhatsApp. Ya en el grupo donde están todos los profesores, no, a mi WhatsApp propio. Entonces, por favor, las asistencias también le dan un dedo arriba o decir presente cuando estén mirando el video, ya, porque todos los profesores estamos tomando lista. Y recuerden bien, las dudas me lo hacen saber, ya, por favor. Bien, vamos a pasar sobre el siguiente punto, lo que corresponde a qué es la anatomía en sí, ya, porque cuando hablamos de la anatomía, hablamos de una ciencia, y hablamos de una ciencia importante, porque la anatomía está dentro de la biología. Entonces la anatomía, cuando hablamos de anatomía, hablamos de una ciencia que más que nada se va a basar al estudio de las estructuras o bien de las formas de nuestros organismos. Y cuando hablamos de las formas, hablamos de la morfología, del estudio de la forma, porque nuestros órganos tienen diferentes formas, algunos delgados, unos más grandes, unos más pequeños, etcétera. Entonces, hay diferentes formas, diferentes estructuras en todo nuestro cuerpo. Entonces, todo eso abarca el estudio de la anatomía. Entonces, ¿de qué voces griegas proviene anatomía? De dos importantes voces griegas. Como vemos acá, anatomía se divide en dos formas. En ana, ya, ahí está ahí en ese punto, y en tomos. Entonces, las voces griegas son anatomos, ¿no? Que ellos generalmente lo llaman anatomé. En su idioma, a la anatomía, ellos le llaman anatomé, mientras que nosotros en el castellano, en español, anatomía. Pero, ¿qué significa esto de acá? Anatomos en sí. Ana, ¿qué significa generalmente por medio de? Y tomos, cortes. Y eso ustedes lo han llevado el año pasado. Es otra metodología para poder explicar la división en sí, generalmente la anatomía. Entonces, por medio de cortes. Se le hacía cortes, se le hacían cortes en el cuerpo. Se le hacían cortes, hasta actualmente se tienen que hacer cortes en el cráneo cuando hay una operación quirúrgica, de repente un tumor cerebral, aneurisma cerebral, entonces se le tiene que rapar el cabello. Entonces, a eso nos basamos. Mientras que acá vemos disección cortes, como le expliqué. La disección aquí, por ejemplo, como vemos nosotros, la disección aquí en el tiempo antiguo, vemos que allí hay un cadáver ya generalmente y, y en ese tiempo pues se le daba más que nada un reconocimiento a ciertos órganos. Ya, entonces las personas del costado veían, ¿no? Cómo hacían la disección, esos cortes. Y así iban reconociendo, le iban poniendo nombre a ciertos órganos. Mientras que si pasamos a la actualidad, a la zona de la otra imagen, vemos ya cómo tanto ha avanzado la ciencia en la anatomía que el médico está pues dándole también charlas a los futuros estudiantes de medicina. Y que también se le ha hecho cortes allí para ver y reconocer ciertos órganos y que supuestamente esto se está viendo en cadena, ¿no? Como vemos, allí también está un cadáver, entonces ellos están reconociendo ciertos órganos para su determinado fin de estudio. Entonces, para eso es bueno porque los médicos tienen que estar en constante preparación, ¿no? Entonces, en este punto de acá, por ejemplo, cuando hablamos de la historia de la anatomía, vamos a hablar lo siguiente, ¿no? Dentro de la edad de la piedra, por ejemplo, ahí vemos cómo las personas estaban dibujando sobre las piedras mismos los animales en cuestión de en qué momento, en qué zona puede darle para que pueda, más que nada,
la señal de darle en el mismo cuerpo eh, y llegar a matarlo, ¿no? Entonces, ellos grababan allí sus dibujos, que generalmente cómo lo hacían para su cazamiento, ¿no? El cazar animales. Entonces, mientras que en la otra imagen, en el antiguo Egipto, por ejemplo, allí los del egipcio, los, más que nada, allí ellos momificaban, ¿no? Los cadáveres, ¿no? A base de momias, ¿no? Pura momificación. Entonces, ¿cómo iba avanzando, ¿no? Esos puntos allí? ¿Cómo iba avanzando la anatomía? Por ejemplo, aquí, en estos tiempos de acá, como vemos dentro de la trepanación craneana, le hacían pues unos huecos en el cráneo, ¿no? Cuando generalmente antes no se hacían esas operaciones quirúrgicas en el cráneo, pues cuando la persona fallecía tenía que hacer un estudio y le hacían una trepanación craneana para saber de qué ha fallecido, ¿no? Entonces en ese tiempo pues no habían estos materiales actualizados, ¿no? Mientras que en la otra parte los griegos más que nada hacían esculturas para determinar sus bellezas, ¿no? Por ejemplo, ahí una escultura de un deportista. Todo eso lo basaban los griegos, siempre son a base de esculturas, les gusta más que nada. Si hablamos dentro de la historia de la anatomía, antes de Hipócrates, antes de esta imagen, y esa es una tarea que se los voy a dejar, eh, el padre de la anatomía en sí es Aristóteles. Aristóteles, y eso hay que recordarnos. Aristóteles es padre de la anatomía. Mientras que en el punto de acá, Hipócrates vendría a ser padre de la medicina. Bueno, muy bueno, fue 400 años antes de Cristo. Entonces, hablamos de uno de los personajes más emblemáticos, porque generalmente hablamos de que Hipócrates correlacionaba más que nada al médico, como vemos allí, al médico, al paciente y a la enfermedad. Había una relación siempre mutua, porque generalmente se basaba más que nada el diagnóstico del tratamiento. Entonces, todo ese punto de allí lo veía Hipócrates, importantísimo dentro de la padre de la medicina, pero tuvo un sucesor que lo llamamos más que nada eh, Galeno, ¿no? Vamos a ver aquí un pequeño video, como le digo, ya vamos a tratar de ver un pequeño video para que Hola, bienvenido al canal Medicardia de lamedicardia.com. de ver esa parte, ¿no? En este video queremos dar inicio a lo que será una serie de videos donde estaremos hablando de algunos de los médicos más grandes de la historia, pero son tantos y tan diversos que no podríamos mencionarlos en un solo video, así que haremos esta serie donde trataremos de hablar sobre los más resaltados, sin ningún tipo de orden cronológico o de importancia, ya que todos los aportes han sido sumamente valiosos e interesantes. Hablaremos de aquellos cuyos descubrimientos o aportes cambiaron para siempre la manera de ver la medicina y hoy te traemos a 5 de ellos, así que empecemos. Obviamente el primero que debemos mencionar sin duda alguna es Hipócrates, y es que está clasificado como una de las figuras más destacadas de la historia de la medicina, e incluso muchísimos autores se refieren a él como el padre de la medicina, en reconocimiento a sus importantes y duraderas contribuciones a esta ciencia. Hipócrates y sus seguidores fueron los primeros en describir muchas enfermedades y trastornos médicos. Empezó a clasificar las enfermedades en agudas, crónicas, endémicas y epidémicas, y a utilizar términos como exacerbación, recaída, resolución, crisis, paroxismo, pico y convalecencia, términos que todavía tienen un uso destacado en la práctica médica. Y estos son solo algunos ejemplos de todo lo que aportó a la medicina. Es considerado como el primer médico propiamente dicho y se conserva su obra llamada Corpus Hippocraticum. Esta obra consiste en 58 libros breves en extensión y concisos. La temática que trata es amplia, sobre todo habla sobre los médicos y su vida. Otros hablan sobre la ética de la medicina, también sobre las especialidades como la ginecología, patología, dietética, fisiología, etc. El segundo en nuestra lista es Galeno de Pérgamo, más conocido como Galeno, quien fue un médico griego cuyos puntos de vista dominaron la medicina europea a lo largo de más de 1000 años. Nació en el año 130 y a partir del año 162 vivió en Roma. Galeno pasó gran parte de su vida en la corte imperial, escribiendo y llevando a cabo experimentos. Hizo vivisecciones de muchos animales con el fin de estudiar la función de los riñones y de la médula espinal. Estos son tan solo algunos de sus aportes a la medicina. Demostró cómo diversos músculos son controlados por la médula espinal.
Identificó 7 pares de nervios craneales. Demostró que es el cerebro el órgano encargado de controlar la voz. Demostró las funciones del riñón y de la vejiga. Demostró que por las arterias circula sangre y no aire. Descubrió diferencias estructurales entre venas y arterias. Describió las válvulas del corazón. Describió diversas enfermedades infecciosas. Y una de las cosas más destacables es que dio gran importancia a los métodos de conservación y preparación de fármacos. Y esto es la base de la actual medicina galénica. En tercer lugar tenemos a Teofrasto Paracelso. Nació en el año 1493 en Suiza. Fue alquimista, médico y astrólogo. Se trata de una de las figuras más contradictorias e interesantes de la historia de la medicina. Su incesante búsqueda de lo nuevo y su oposición a la tradición y los remedios heredados de tiempos antiguos le postulan como un médico moderno, adelantado a sus contemporáneos. También discrepó de la idea que se tenía hasta entonces de que la cirugía fuera una práctica marginal. En los minerales encontró remedios para muchas enfermedades como el azufre y el mercurio, para la sífilis y el bocio. Con él, la medicina se alejó de las teorías escolásticas y pasó a ser más científica. De cuarto, hablaremos de William Harvey, el médico inglés nacido el año 1578, a quien se le atribuye describir correctamente por primera vez la circulación y las propiedades de la sangre al ser distribuida por todo el cuerpo a través del bombeo del corazón. Este descubrimiento confirmó las ideas de René Descartes, quien en su libro Descripción del cuerpo humano había dicho que las arterias y las venas eran tubos que transportaban nutrientes alrededor del cuerpo. Harvey desarrolló sus estudios sobre la circulación de la sangre en 1616, publicando sus resultados en 1628. En su libro, que tradució al español, se titula Un estudio anatómico sobre los movimientos del corazón y la sangre de los animales, donde utilizando el método científico argumentó su hipótesis de que la sangre era bombeada alrededor del cuerpo por el corazón en el sistema circulatorio. Esta hipótesis se basaba en la observación, que eran observaciones anatómicas, y en la experimentación, practicando la vivisección. Y por último queremos hablar de Friedrich Miescher, nacido en 1844 en Suiza, quien fue un biólogo y médico que descubrió nada más y nada menos que el ADN. Aisló varias moléculas ricas en fosfato, a las cuales llamó nucleínas, actualmente ácidos nucleicos, a partir del núcleo de los glóbulos blancos en 1869, y así preparó el camino para su identificación como los portadores de la información hereditaria, el ADN. Sin comprender las repercusiones de su investigación, Miescher había desencadenado una de las mayores revoluciones científicas que años más tarde cambiaría de raíz la manera de entender los fundamentos de la vida y produciría avances médicos inimaginables en su época. Y con esto terminamos este video. En la descripción te dejaremos links donde podrás leer de manera más profunda sobre todos estos médicos. Pronto subiremos más videos hablando de otros grandes de la medicina en la historia. Si te ha gustado el video y quieres ayudarnos, no olvides darle click a me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Como vemos, antes de llegar a este punto de clasificación, hemos visto lo siguiente y hemos escuchado acerca de la medicina, lo importante, que hoy por hoy, después de Hipócrates, el sucesor es Galeno. Ya, Galeno hizo bastante, perfeccionó algo de lo que hizo Hipócrates. Entonces, pero no con eso podemos decir que es mejor que Hipócrates. Hipócrates hoy por hoy es el padre de la medicina. Si no fuese por él, Galeno no hubiese hecho nada. Entonces, hay que ver ese punto. Entonces, Galeno sí ha hecho muchas, muy buenas cosas. Entonces, como dice, si descubrió más que nada que circulaba sangre por las arterias y por las venas y no era aire. Entonces, todo ese punto, cómo iba evolucionando, ¿no? Y después fueron más personajes que fueron resultando más que nada en la medicina. Está Harvey, generalmente, como le decíamos, Teofrasto también, esos puntos, todos ellos eh, reconocidos anatómicos, pero los resaltantes, dos nomás, dos importantes dentro de la medicina, Hipócrates y Galeno. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Clasificación de la anatomía. Encontramos la anatomía macroscópica, microscópica y del desarrollo. Dentro de la anatomía macroscópica podemos decir que a qué se refiere más que nada, se refiere a cosas que nosotros podamos ver.
y el corazón, ciertos órganos que generalmente cuando nosotros hacemos una disección podemos ver más que nada el corazón, el pulmón, etcétera. A eso se refiere la anatomía macroscópica. En cambio de la anatomía microscópica, hablamos que tenemos que verlo con el microscopio. Entonces, como vemos allí, es una foto tomada a través de microscopio, y entonces ahí encontramos el monocito y neutrófilo, ¿no? Entonces, ahí se ven todas esas células sanguíneas, generalmente con el microscopio. Entonces, a eso nos basamos, ¿no? Microscópicamente, el estudio de algo, de células, por ejemplo, células, tejidos. Y en anatomía del desarrollo, hablamos más que nada de los cambios que sufren generalmente ciertos cuerpos tanto generalmente desde, no solamente como señala la figura, sino también desde el proceso de la gestación. Ahí también el más que nada el embrión, el feto, va en proceso, ¿no? Son 9 meses hasta que nace, ¿no? Más que nada desde el principio, desde que generalmente ocurre la fecundación, desde allí hasta el final, donde generalmente ocurre el parto. Hasta allí podemos decir que hay cambio, que hay anatomía del desarrollo, pero también hay anatomía del desarrollo después, y mostrando la figura del bebé, pasa niño a adolescente, jovencita, señorita, ya madre, ya un poco ya va envejeciendo, hasta que se vuelve anciana, etcétera. Entonces, tanto eso se ve en los cambios de la anatomía del desarrollo, tanto interno en el proceso de gestación y externo, ¿no? Después ya en el transcurso de la vida. Ahora, sobre ese punto, más que nada, podemos decir lo siguiente, que hay más clasificación. Clasificación anatómica de, más que nada, de anatomía patológica, anatomía clínica y anatomía radiológica. Anatomía patológica nos hablamos más que nada dentro de esta ilustración generalmente a enfermedades que sufren ciertos órganos. Por ejemplo, ahí más que nada un metastasis, ¿no? Craneal. Estamos hablando de una metastasis craneal o estamos hablando de ciertos tumores que se ocasionan dentro del cráneo. Entonces, cuando hablamos de anatomía clínica, más que nada nos basamos al estudio clínico de lo que corresponde a ciertas enfermedades para su posterior recuperación. O sea, hacen un estudio de ciertas enfermedades y después dicen, ya lo curamos de esta manera, hacemos un estudio clínico, entonces lo podemos curar con esta manera. ¿Me entienden? Mientras tanto, la anatomía radiológica, más que nada nos basamos a ciertos instrumentos que nos sirven ver mediante placas de rayos X, por ejemplo, interno, ¿no? ¿Qué mal tenemos, ¿no? ¿Qué mal o qué enfermedad tenemos, ¿no? Mediante placas, ¿no? Mientras tanto, en el punto de acá, seguimos en clasificación de la anatomía, hablamos de anatomía descriptiva, topográfica y sistémica. En anatomía descriptiva hablamos de punto por punto, descripción de ciertas partes, ¿no? Por ejemplo, en la que vemos en la imagen de allí, hablamos de las costillas, ¿no? Que se dividen, qué par de costilla tenemos, si es costilla verdadera, costilla falsa, costilla flotante. Entonces, todos esos puntos de allí. Entonces, hablamos de ciertos puntos, mientras que la anatomía topográfica hablamos de regiones. Por ejemplo, ahí estamos señalando la parte más que nada entre el del abdomen, ciertas regiones, divisiones que se le da a ciertos cuerpos. Entonces, la anatomía topográfica nos hablamos más que nada de regiones que se trazan en ciertos cuerpos y cómo se llaman. Estamos hablando, por ejemplo, vemos en la ilustración región umbilical en la zona media, región epi por encima del estómago, ¿ya? Entonces estamos hablando sobre eso, ¿no? Entonces a eso llamamos anatomía topográfica, de regiones, de división de regiones de, de, de ciertos lugares. Y la anatomía sistémica, más que nada hablamos ya globalmente, ¿no? Sistémica o sistemática es lo mismo. Entonces hablamos de ciertos sistemas o bien aparatos para su determinado estudio. Por ejemplo, ahí vemos que habla más que nada del sistema muscular, sistema óseo y el aparato digestivo, ¿no? En este punto,
A ver, ya, creo que estoy repitiendo aquí. Ya. En este punto de aquí hablamos de otra anatomía. Veterinaria, anatomía teratológica y anatomía comparada. En el caso de la anatomía veterinaria, eso corresponde a los médicos veterinarios. Ya, ya hacen un estudio, mientras que la anatomía de nosotros, de los seres humanos, los galenos hacen una anatomía en el ser humano, mientras que acá en la anatomía veterinaria, ellos hacen un estudio en animales, ¿no? Mientras que en la anatomía teratológica, más que nada hablamos de malformaciones genéticas que pueden ocurrir en ciertos órganos. Por ejemplo, ahí vemos siameses. Otro ejemplo podría ser síndrome de Down. Y otro de los puntos que también podría ser es la niña pez o malformaciones cerebrales, ¿no? Un cerebro un poco más largo o de repente podría ser que presente más que nada un brazo y un brazo más pequeño, etcétera. Mientras que en la anatomía comparada, cuando hablamos de comparación, no igualdad. Comparamos algo con otro ser. Por ejemplo, allí vemos el brazo y las manos de un ser humano, mientras que también hablamos también de un gato, mientras que también de una ballena y de un murciélago. O sea, esa es anatomía comparada, comparar algo con otro. Mientras que generalmente vemos también, podemos ser no solamente en las manos, en los pies también, o en el cráneo, entonces comparar que tenemos algo de igualdad, si ellos tienen 5 dedos, no tienen 5 dedos, etcétera. Pues bien, muchísimas gracias por su atención. Entonces yo voy a dejar las actividades correspondientes y espero que les haya gustado mi explicación. Muchísimas gracias. Hasta luego.